quiero platicar un poco más acerca de lo que es la raíz del sistema del árbol genealógico. Pero quiero, hermanos, enfocarme específicamente en analizar, en estudiar juntos uno de los casos a los cuales me impactan mucho los estragos que pueda vivir una persona cuando se mira influenciada desde la raíz, desde donde está el sistema, a través del tronco y las ramas, por causa de lo que sus ancestros, hermano, hicieron en su vida. Quiero antes que nada aclarar que este tema no tiene la intención de atacar a ninguna cultura, que no es mi intención hacer sentir mal a nadie. Por lo tanto, pido de que nadie se sienta aludido, pero sí redargüido por el Espíritu de Dios, porque creo con todo mi corazón que si el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón, me lo ha confirmado que este es el tema, estoy seguro que Dios va a hacer algo maravilloso en esta mañana a favor de su pueblo. Yo no sé si usted lo cree con todo su corazón. Quiero entonces invitarle que venga conmigo a un pasaje de la Biblia que se encuentra en Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23 nos va a servir a nosotros para hablar de un caso específico dentro de lo que es los estragos que sufre alguien porque su árbol genealógico lo influencia de esa manera o lo ha hecho a que esta persona tenga que pagar, oiga esto, las consecuencias de una vida que no reconoció a Dios en sus caminos y trasladó toda esa información de manera hereditaria. Hemos estado platicando basados en Lucas capítulo 17 desde el día viernes. Antes de leer Deuteronomio, quiero recordarle Lucas capítulo 17, verso 6, que fue la base de donde el Señor me dio, hermano, esta serie de temas para compartirlos con el pueblo del Señor. Dice Lucas 17, 6. Antes de leer Deuteronomio, quiero leerlo y usted manténgase en Deuteronomio. Dice el pasaje, Jesús hablando: entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en la mar, y os obedecería. Este pasaje, puedo pensar de que muchos creyentes están familiarizados con este pasaje. Sin embargo, es posible que muchos también no tenían muy claro por qué Jesús estaba diciéndole a los apóstoles, a raíz de la petición que ellos hacían de aumentarles la fe, estaba poniéndoles a ellos que la fe haría la diferencia y serían capaces de desarraigar un árbol al cual se le identifica como un sicómoro. Cuando nosotros tratamos de pensar de manera lógica acerca de lo que es desarraigar un árbol, podríamos considerar que no es muy complicado desarraigar un árbol. No es algo imposible el llegar a desarraigar un árbol. Por lo tanto, ¿por qué el Señor tuvo que decir que con la fe se marcaría la diferencia y sí se podría desarraigar un árbol sicómoro? Y yo les mencionaba el viernes que el árbol sicómoro, en el sistema de raíces que tiene, es muy diferente. Es el único árbol, oiga esto, en la Biblia y en la tierra, que su sistema de raíz es diferente a las otras clases de raíces que hay. Y la particularidad que tiene este árbol es que cuando sus raíces comienzan a crecer, van hacia adentro de la tierra, y al llegar a cierta profundidad de la tierra, comienzan a extenderse hacia los lados, de manera que ese árbol despliega sus raíces, hermano, por diferentes ángulos, con la intención de que sus raíces se puedan afianzar, enredarse, interferir las raíces de otros árboles que puedan estar también en la misma zona. Oigan esto, lo impresionante de esto es
de que ese árbol parecía, o parece, déjeme pensarlo así, como que fuera pensante, como que fuera un ser inteligente, de que su naturaleza le dice que para poder mantenerse en existencia, para poder tener vida, va a tener que afianzarse del sistema de otros árboles. De manera que cuando entendemos el pasaje, ¿por qué Cristo les dijo que si tuvieran fe desarraigarían un sicómoro? Da la idea, entonces podemos entenderlo ya, de que enredado con muchos árboles ya se hace imposible el desarraigarlo, porque ya no solamente, hermanos, se va a tener que batallar contra la fuerza que tiene un árbol que se ha enraizado en la tierra, sino además la fuerza de los otros árboles que a su vez están ellos afianzados en la tierra, pero ahora amarrados con el sicómoro. Y si son muchos árboles en una zona, se vuelve aquello imposible de poder hacerlo. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, lo que este árbol representa es la vida de los creyentes que en algún momento de su vida se vieron enredados con otros árboles que son otras personas. La raíz del sistema del árbol sicómoro representa los enredos de la vida de muchos creyentes que son legítimos hijos de Dios, que anhelan crecer, que anhelan alcanzar un nivel espiritual, que anhelan la madurez, que anhelan tener victoria, que anhelan la prosperidad, que anhelan que sus vidas sean cambiadas. Yo entiendo, hermano, que muchos de ustedes realmente desean agradar al Padre, amén. Desean hacer la voluntad de Dios, desean alcanzar ciertas metas en su vida, hermanos amados, pero se encuentran que están batallando con algo que les impide avanzar, porque las raíces que tienen ahora los retienen, dan el paso, y como que algo los está, hermanos, trayendo hacia atrás, de manera que la vida se vuelve más difícil para ese tipo de cristianos. Y es por eso que la orden del Señor a los apóstoles, porque ellos pidieron aumentanos la fe, es de que con la fe los apóstoles podrían decirle al árbol: desarráigate. De manera que el decir es un decreto apostólico, hermano, que en esta mañana estoy obligado a hacerla a favor de muchos de ustedes que deseen que sus vidas sean desarraigadas de tratos del pasado, de negocios del pasado, de asociaciones del pasado, de vínculos del pasado, de influencia que tuvieron, hermano, a través de sus progenitores, vicios, maldiciones, todo tipo de problemas. Este día es un día de libertad para usted. En el nombre poderoso de Jesús lo declaro, creyendo con todo mi corazón. Entonces tenemos todavía el servicio de la tarde para ponerles unos ejemplos acerca de cómo unas familias se pueden ver afectadas, ya sea con un mismo problema o con varias clases de problema, según sus progenitores. La raíz de donde viene esa información, hermano, se vio involucrado en la vida. Entonces el pasaje que le decía se encuentra en Deuteronomio, y lo que quiero platicar, hermanos, es cómo Satanás busca corromper la genética de la gente. Dice Deuteronomio capítulo número 23, capítulo 23, número 2. Mire qué texto este, hermano. Dice: ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea del Señor. Tremendo. Esta era una ley que se estableció en el antiguo pacto para un tipo de persona que era considerada así, un bastardo. Para ese tipo de personas le era prohibido estar en una reunión de santos, de gente, pueblo de Dios, le era prohibido. Ahora esto no existe ya, literalmente, gracias a Dios.
no estamos en la ley, pero sí hay una ley del Espíritu. Pero esto representa, hermano, de manera espiritual, cómo hay personas que se miran afectadas para poder entrar en una experiencia similar a la que otros cristianos tienen mientras está en desarrollo el servicio, la adoración, la alabanza, mientras hay una comunión de santos en esta casa. Hay gente, hermano, que tiene años en el Evangelio y que no puede experimentar esos efluvios del Espíritu que nos permite, hermano, el Señor por su misericordia poderlo experimentar y sentir que la presencia de Dios está en el ambiente. Hay muchas personas que no sencillamente porque están batallando, oiga esto, con algo que tiene que ver con el árbol genealógico y especialmente con la información de un espíritu de bastardo. Yo voy a explicar muchas cosas. En Estados Unidos existe un 50% de personas que batallan con este problema. Es posible que en nuestros países centroamericanos se dé esta misma situación, que mucha gente está batallando con este tipo de problemas y debe de saber cómo es que desde el mundo espiritual se le categoriza a alguien como una persona que pueda ser considerada bajo la influencia, el asedio de un espíritu de bastardo. Oiga esto. Me llama la atención cómo un acto que pueda durar unos cuantos minutos llegue a afectar el futuro o generaciones de individuos por un tiempo nada más corto, donde una persona traspasó los límites de lo espiritual, de la prudencia, de la fidelidad, etcétera. De manera que un solo acto puede venir a afectar, según la Biblia, hasta 10 generaciones. Oiga esto. Entonces, a mí me llama la atención esto. Quiero hacer un poco de historia de que cuando Satanás desarrolló un plan para atacar a aquel primer hombre que había puesto Dios en el huerto de la tierra, la intención de Satanás, hermano, no era solo que desobedeciera, que hiciera algo en contra de lo que Dios había establecido, sino a la vez de empezar a hacer trastoques genéticos en aquel padre o cabeza federal, padre de la humanidad. La Biblia me deja ver que desde los días del huerto, desde ahí, hermano, el diseño original comienza a ser trastocado. Yo puedo entender que aquel hombre llamado Adán, aquella creación llamada Adán, tenía una genética pura, una genética perfecta. Déjeme pensar en voz alta. Tenía, hermano, una genética pura, perfecta, no estaba trastocada. Tenía la imagen y la semejanza de Dios. Adán es de los que se dice hijos de Dios a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, Seth, cuando nace ya no es a la semejanza de Dios, sino que ahora es semejanza de Adán. De manera que ahí se comienza a dar un cambio genético en aquella creación. Y una de las cosas que comienza a afectar, hermano, en aquel humano, es de que sus días se comienzan a cortar. Porque Adán, Dios lo había puesto en el huerto, que comiera del árbol de la vida, para que estuviera viviendo en un tiempo de eternidad, en un tiempo de eternidad, con días, con años prolongados, donde no tendría temor de la muerte, no tendría temor de la vejez, de las enfermedades, porque estaba, hermano, en comunión con su Creador. Pero cuando aquel hombre es seducido, es influenciado para que coma del fruto prohibido,
ahí comenzó a alterarse algo. La Biblia dice que se le abren los ojos y él comienza a ver, hermanos amados, ángulos que no conocía. Él conocía el bien de Dios, conocía el favor de Dios, conocía la sobrenaturalidad de Dios, conocía, hermano, cada día de las cosas preciosas y profundas de Dios. Pero cuando se le abren los ojos, él comienza a ver otra escuela, una escuela de maldad, una escuela de cosas malas, una escuela que Dios por razones, hermanos, de su sabiduría, no estaba interesado que el hombre las conociera. Quién sabe si más adelante, pero ese no era el momento para que este personaje conociera. Cuando nosotros tratamos de investigar acerca de lo que sucedió en ese momento, podría yo comentarles algunos ángulos de historiadores que dicen que aquel fruto que comió Adán era como una especie de fruto que le producía alucinaciones, porque tenía algo de alucinógenos, etcétera, que tenía algún tipo de droga. Y usted sabe que existe el día de hoy, que hay plantas, que hay frutos, flores, hojas, etcétera, que si la gente los come, hermanos, les sirven como una especie de droga que los hace alucinar. Algunos dicen que algo así fue lo que comió este personaje, hermano, y comenzó a ver un mundo espiritual que él no le era en ese momento favorable el conocerlo. Por esa razón hay chamanes, hay brujos que se drogan antes de los rituales para bajar sus niveles de conciencia, para entrar en un estado de estupor, hermano, y así poder entrar a lo sobrenatural negativo. Pero ese es solamente un comentario el que estoy diciéndole. Pero ciertamente al hombre comenzaron a cortársele los días a raíz de la desobediencia, a raíz del pecado, de manera que podemos decir de que esa desobediencia, ese acto que quién sabe cuánto tiempo duró, hermano, alteró una genética que se encontraba hasta ese momento de manera perfecta o de manera pura. Entonces ya Adán, la Biblia, si puedo recontar algo con relación a esto, la Biblia me deja ver que muere de 930 años. 70 años le hicieron falta para entrar en una eternidad relativa. Cuando usted busca en la Biblia datos de personajes, de hombres de Dios, se da cuenta cómo los años se van menguando y ya no viven tantos años como estaba supuesto a vivir. Imagínense que la Biblia habla de Noé. Noé vivió 950 años. Eso dice Génesis capítulo 6, verso 9. Y dice la Biblia que era perfecto. Generación, la palabra gen es la raíz de la palabra genética y la raíz de la palabra generación. Entonces está hablando también de su genética. Hasta ese momento Noé se cuidaba de que su genética no fuera trastocada, involucrándose como los contemporáneos, hermanos, con una vida disoluta y mezclándose con otro tipo de carne que ya existía en ese tiempo en el ambiente, por lo cual vino el juicio de Dios. Luego vemos a Sem, que vive 600 años, Eber, que vive 464 años. Vemos a un Taré, padre de Abraham, que vive 250 años. Y en los días de Abraham dice la Biblia que vinieron a ser 175 años. Los días de Jacob, 147 años. Oiga, qué impresionante. De los años 900 comienza a descender en número, y la edad en los hombres de fe comienza a hacerse más corta. Y para no cansarlo tanto a usted, vamos a lo que dice el Salmo 90:10. El Salmo 90:10 dice así: los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor a 80 años. Aquí ya es otra economía en años. Hermano, a mí me impacta mucho esto, porque la Biblia me está diciendo, y históricamente está comprobado, que desde los días del reinado
de David hasta los hasta los días de Moisés, en el periodo de Moisés y David, hermano amado, la gente solo vivía 80 años como máximo. Eso significa de que hay un límite, pero no es, hermano, porque el cuerpo no pueda soportar más años, sino porque la genética ya fue trastocada, y de manera de que ya hay algo ahí que acortó los días por la influencia de la raíz, que fue una desobediencia que Adán trasladó a las generaciones y que se ha venido fortaleciendo a través de la que vino a morir a la cruz del Calvario para parar esa maldición. ¿Aló? Pero es trabajo nuestro trabajar con la contaminación que una maldición deja, porque el Señor hizo su obra. La Biblia dice que las maldiciones fueron clavadas en la cruz. ¿Aló? El acta de los decretos que nos era contraria, Cristo con su muerte clavó en la cruz del Calvario esa maldición. Por lo tanto, la maldición no tiene derecho más para traer estragos a la vida de una persona. Pero es necesario que una voz de un sacerdote, un hombre de Dios o una mujer de Dios que tenga el aval jurídico, necesariamente tenga que decir aquella maldición de que ya no hay derecho para ocasionar estragos en la vida de una persona. Y por eso dice la Biblia, si ustedes tuvieran fe, le dirían a este árbol: desarráigate. Hay gente que ya no está directamente en la maldición, pero ha quedado la contaminación. Y el trabajo de un ministro es desautorizarla. Y ese es mi asignamiento, hermanos, en estos días y para este lugar: desautorizar toda maldición en contra de su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé si usted se impacta de que la Biblia dice de que usted lo máximo que va a vivir son 80 años, que algunos 70 y en los más robustos hasta 80 años. Entonces, si yo trabajo ese número, yo me metí a hacer cuentas, hermano. Y porque la Biblia dice así: los días de nuestra vida llegan a 70 años. Y en caso de mayor vigor a 80 años, con todo su orgullo es solo trabajo y pensar, porque pronto pasa y volamos. Salmo 90, verso 10. Entonces dice Moisés, cuando entiende eso, que él está en esa economía ahora, en esos años. Entonces dice Moisés: enséñanos, oh Jehová, a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Pero a nosotros, nuestras culturas nos han enseñado a contar nuestros años. ¿Cuántos años estás cumpliendo? 30 años, hermano, 40 años. Y ya le cantamos: feliz, feliz cumpleaños. ¿Me entiende? Pero la Biblia no dice que contemos los años, porque si contamos los años nos vacilan, hermano, nos meten gol. La Biblia dice que contemos los días, porque los años los sumamos, pero en días se nos muestra ciertamente cuántos días nos quedan para llegar a esos 80 años. Yo le voy a dar un número. Yo esta mañana me levanté y me puse a hacer un número, agarré mi calculadora para llevarles, no sé si buena noticia a algunos, y a otros un poco de preocupación, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude y nos agarre confesados a todos, hermano. Me decía uno de los ancianos, me decía: nuestra congregación es muy joven. Y sí, realmente hay gente que está en la edad de pasar el desierto. ¿Sí? ¿No me entendió usted? 40 años. Están otros que están en su jubileo, en su cincuentón, ¿me entiende? Y así, hermanos, son generación joven.
Pero entonces yo dije, bueno, yo estoy también, hermano, entre esa brecha del desierto y del jubileo, entre esa brecha estoy. Pero pues no quiero contar cuántos días me quedan, se los voy a contar yo a usted mejor, bendito Dios. Pero mire esto, si aquí hay una persona que tiene 20 años de edad, hay muchos, yo creo, ha vivido 7,300 días ya. Si la meta es 80 años, porque quiero ser misericordioso, no 70, 80 años, le quedan 18,250 días para vivir. Tiene que aprovecharlos con sabiduría. Si la persona tiene 25 años de edad, ha vivido 9,125 días, le restan por vivir 16,425 días. Si la persona tiene 30 años, ha vivido 10,950 días y le quedan 14,600 días menos. Mire, ya el kilometraje ya va cambiando, ¿verdad? Ya va a ser tiempo de un overhaul, hermano, de una reparación de motor. Si la persona tiene 35 años, ha vivido 12,775 días, para los 70 le quedan 12,775 días menos. Si tiene 40, ha vivido 14,600 días, le doy la noticia que le quedan 10,950 días. El que tiene 45 ha vivido 16,425 días, le quedan 9,125. El que tiene 50 años ha vivido 18,250 días, le quedan 7,300 días. Ya cambia el panorama. Por eso dice la Biblia: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Ya los 7,000 días que te quedan de vivir, hermano, vívelos con sabiduría. Pídele a Dios sabiduría todas las mañanas. Señor, derrama tu sabiduría. Quiero ser sabio, quiero hacer las cosas bien. Dele palmas al Señor. No sé ni por qué me metí aquí, hermanos, si estamos hablando del árbol genealógico. ¿Quiere que le siga diciendo más o lo paramos ahí? Los jóvenes dicen amén, hermano. Si para allá van también, jóvenes. Híjole, mire, hermano, digo el de 55, ya lo dije. Vivió 20,075 días, Dios eterno, y le quedan 5,475 días. El de 60 años ya vivió 21,900 y solo le quedan 3,650 días. El de 65 años aquí mejor, hermano. ¿Se da cuenta? Ya el panorama ya no es un año más. Estoy cumpliendo un año más. No, estás cumpliendo un día menos. Ya tus días están menos. Ya recorrimos mucho tiempo, hermano. Entonces, mucho del tiempo ya recorrido no lo hemos disfrutado plenamente por causa de la influencia con la cual todavía batallamos, que viene de las raíces de donde venimos. Pero Dios quiere que esos últimos días sean los mejores para tu vida. A mí me llama la atención Jacob, cuando después de toda esa vida que ese hombre tiene, y va al faraón, y el faraón le pregunta cuántos años tiene. Jacob contesta: mis años de mi vida han sido muy pocos y muy malos, le contestó. 147 años vivió Jacob, y cuando le pregunta, hermano, el faraón le dice: mis años de vida son muy pocos, porque los estaba comparando con sus padres. Y además de eso,
son muy malos. Un hombre que por lo menos se le cuenta 16 experiencias en la Biblia de cosas sobrenaturales que tuvo con Dios. Un hombre que desde su nacimiento, su nombre no quiere decir en primer lugar usurpador, porque ese fue un apodo que le puso su hermano Esaú. Él es un engañador, él es con razón su nombre, pero la palabra Jacob desde el hebreo no quiere decir eso, sino que quiere decir con la mano asida a su talón. Oiga esto. Y eso significa que una mano le iba a agarrar su pie y lo iba a llevar por el camino donde esa mano quería llevarlo. Y esa mano era la mano de Dios. Por eso ese hombre, desde que salió de su casa, Dios estuvo con él durante los 20 años. Y lo hizo retornar en victoria para cambiarle un nombre y ya catapultarlo, hermano, a la dimensión de Israel. Y le menciono esto, hermano, porque muchas veces eso nos toca a nosotros vivir cuando nos preguntan, ¿cómo te va? Mencionamos, por la fe bien. Pero muchas veces ocultamos las batallas con las que tenemos que lidiar todos los días. Problemas de nuestro carácter, problemas de enfermedades, conflictos en la familia, la situación económica siempre mal, etcétera, hermanos. Pero Dios quiere que estos últimos días, antes de que aparezca el Rey de la Gloria, los podamos vivir de manera diferente. Entonces, hermano, el tema de hoy va a tratar directamente con un caso específico y vuelvo al punto y me refiero a aquellas personas que sin saber batallan con una influencia de un espíritu de bastardo. Entonces vamos a ir a explicar algunas cosas. Déjeme adelantar un poquito por acá. En primer lugar, imagínense, 10 generaciones. Si había una razón de llamar bastardo a una persona, a partir de ahí 10 generaciones no podrían estar en una asamblea. 10 generaciones afectadas que no pueden experimentar la presencia, que tienen problemas de consagración, que tienen problemas de tener comunión con la gente, que tienen problemas de estar conectados, hermano amado, como una familia de Dios. No porque no quieran, no pueden, hay una fuerza. 10 generaciones, 10 generaciones. Como que Dios castigó al espíritu de bastardo con 10 generaciones. Esto es más que 4 generaciones. La Biblia dice que los idólatras, los hechiceros, los brujos, Dios castiga la iniquidad y las prácticas hasta 4 generaciones. ¿Cómo es posible que la brujería, Dios, hermano, visita hasta la 4ª generación y trae tratos hasta la 4ª generación? ¿Cómo es posible que un brujo, que un santero, que uno que se mete, hermano, en asuntos de ocultismo, solo 4 generaciones, cuando un bastardo lo castigaban hasta con 10 generaciones? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que eso produce? ¿Por qué Dios puso ese límite hasta 10 generaciones? Desde su nacimiento, 10 generaciones. Entonces yo quiero primeramente darle los significados según algunos diccionarios y algunos comentarios de qué quiere decir la palabra bastardo. En primer lugar, quiero hablar del diccionario El Mundo. Un diccionario que usted lo encuentra en una red de internet, pone diccionario El Mundo y ahí aparece. Y la definición que da este diccionario dice que un bastardo se dice de un hijo nacido fuera del matrimonio. Oiga esto, que tiene, dice, una mala intención o es considerado como un indeseable, dice este diccionario. Por eso yo le decía que nadie se sienta aludido. No es un ataque a ninguna cultura, a ninguna familia, sino que es, hermano, una luz de esperanza para sacar a cualquier persona de esa influencia
y ponerlo, hermano, en posición donde reciba mejor una doble porción para su vida. Ayer les decía a los jóvenes si sabían ellos por qué Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Y no era solamente porque él se inventó querer una doble porción, sino porque la doble porción en la Biblia está también como una ley de Dios que se le daba la doble porción al hijo primogénito de una aborrecida. Dios dijo al hijo de la aborrecida, a su primogénito, denle en doble porción de la herencia. Qué bueno Dios, ¿verdad? Entonces esa doble porción es la que viene de bendición para ti, de libertad para ti, de bondad, de cosas buenas de Dios para ti, cuando te han anulado ya, cuando han anulado en la persona, hermano, la influencia del bastardo que viene de las raíces de su árbol genealógico. Entonces dice también el diccionario El Mundo que es alguien que degenera de su origen o su naturaleza. Nosotros tal vez no vemos esto, hermanos, como algo de importancia. La cultura de los Estados Unidos realmente ha perdido los límites del temor. Tengo aproximadamente viviendo unos 33, 34 años en Estados Unidos. Yo salí de El Salvador a la edad, mejor no le digo porque usted va a hacer cuentas, era un muchachito, hermano, cuando salí de El Salvador. Y he vivido más de la mitad de mi vida en Estados Unidos y he notado, quitaron las oraciones de las escuelas, quitaron el llevar Biblias a las escuelas. Todo lo que se hablaba de Dios, todo lo que relacionaba a Dios, no es permitido hablar. Ahora hay un libertinaje, hermano, impresionante. Y ahora las estadísticas de Estados Unidos dicen que ha aumentado el porcentaje de hijos irreconocidos en los Estados Unidos. Las jovencitas, por la ausencia de una figura paternal, quedan embarazadas antes de cumplir los 20 años. Jóvenes de 16, de 14 años, hermano, solo tuvieron su muchachito, el papá no se hizo cargo porque era otro joven también. De manera, hermanos amados, de que hay una influencia terrible. Y por eso, hermano, aún las iglesias han sido afectadas. Iglesias que eran iglesias megas han perdido gente, porque saber qué se hizo, se cambió de religión, se fue a una secta, a otro movimiento. Lo que ustedes tienen aquí no se mira en todas las iglesias en Estados Unidos, hermano. No se mira. Quisiéramos tener lo que ustedes les ha dado el Señor en este lugar. Porque hay una influencia muy fuerte de un espíritu que ha tomado regiones. Pero entonces mire, esto en el antiguo pacto era manejado con otra mentalidad. Porque los antiguos, hermanos, por lo menos a ellos esa ley les evitaba mezclarse con este tipo de personas, porque no eran considerados legítimos, sino que paganos. Eso, yo sé que el tema es muy delicado, es muy fuerte. Y era, hermano, como una forma para mantenerse ellos libres de mezclarse con otros pueblos, con otra gente, y así no se alterara la genética de ellos como pueblo de Dios. Entonces ellos establecieron esa ley para que no hubiera una mezcla de genéticas y mantenerse según su doctrina, hermano, según su tradición, libre de toda contaminación. Entonces, eso es lo que dice el diccionario El Mundo, y eso es lo que podemos entender por qué en el pueblo antiguo se manejaba muy fuertemente esa ley del bastardo. Y la palabra bastardo en hebreo es manser, M-A-M-Z-E-R, manser. Y esta palabra dice que significa un hijo ilegítimo, nacido de una relación de incesto, dice, de una relación mixta, de un creyente con un pagano, uno no reconocido por su padre. Mire qué tremendo esto.
Usted va a saber para dónde lo llevo en esta hora, hermano. Entonces, el castigo o el trato que ponía Dios era, según Deuteronomio 23:2, 10 generaciones. Un trato para 10 generaciones. Repito, Éxodo 21 habla a aquellos que el trato era de 4 generaciones. Y entre esos eran los idólatras, también los que adoraban las cosas de los cielos, que no tenían nada que ver con Dios, y otra serie de situaciones. Pero el espíritu de bastardo, Dios lo atacaba de esa forma, con 10 generaciones. 3 veces aparece en el antiguo pacto y una en el nuevo pacto. Y la Biblia dice, oiga esto, que aquel al que Dios no disciplina, ¿aló?, es considerado ¿qué? Un bastardo. Pero si os disciplina Dios, dice, mire el trato, es porque los ha tomado como hijos. Entonces, aún en Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 12, verso 8, ahí vemos cómo es que Dios le dio revelación al escritor de los Hebreos para que él también tocara el mismo punto del antiguo pacto. Pero ahora, siendo Dios mismo el que, habiendo puesto él la ley del trato en el Antiguo Testamento, ahora él mismo en el Nuevo Testamento está poniendo la cura. En este nuevo pacto él pone la cura. Entonces solamente, oiga, voy a ir poniendo base ya. Puedo decir que el espíritu de bastardo, voy a decirlo así, se fabrica, se crea, se activa. Primeramente entra al ambiente, entra a formar parte de la historia de una familia a través de una relación sexual ilegítima. El espíritu de bastardo viene como consecuencia de una relación ilegítima. Esa es una de las formas. Y otra de las formas es el que no acepta disciplina, pero ahorita no nos vamos a meter en eso, sino que lo que estoy estudiando es cómo, hermano, opera. Los comentarios de los antiguos, por ejemplo, en el judaísmo, una persona que era declarada bastarda o bastardo era considerado por el misticismo que había en esos días, hermano, que estaba influenciado por un espíritu. Eso es lo que el judaísmo enseñaba y sigue enseñando. En su misticismo ellos enseñan que un bastardo es alguien influenciado por un espíritu. Y entonces, por esa razón, ellos guardaban un celo tremendo con no mezclarse con ese tipo de personas. Ahora, yo quiero leer una información que tengo. La información que le voy a dar, se la voy a leer porque es mucha, pero quiero que usted preste atención. Voy a ser pausado para eso y después ministraré. Y en la noche seguiremos hablando un poco más desde otro ángulo. Esta información fue tomada de un libro que está publicado en las bibliotecas de los Estados Unidos, bibliotecas que para los que los alumnos buscan información por alguna tarea que les dejan van. Y tengo mis hijos que ellos constantemente están yendo a las bibliotecas y me comentan de algunas cosas que ellos encuentran y a mí me parece interesante y la guardo. Y llega el momento cuando Dios me da un tema que tengo que aplicarlo. Me encontró un libro, quiero ver si traigo el dato. Este libro fue hecho con la intención de una investigación, no fue con intención cristiana o religiosa, sino más bien fue por un grupo de psiquiatras y de psicólogos que estaban estudiando en una región el fenómeno de, voy a decirlo así, de tanto hijo no legítimo. Y siguieron la historia de un personaje, hermano, que los datos están considerados y clasificados reales, existió esa persona, pero nos deja ver, hermano, hasta dónde el espíritu de bastardo produce tantos estragos en las generaciones.
Dejen darle lectura. Esto se realizó en Ohio, investigación motivados, dice, porque estaban asombrados de la brutalidad en ciertas familias. Yo tengo el nombre, déjenme ver si tengo por aquí el nombre del libro. Si no, se lo doy más tarde, pero sí lo... Bueno, usted me va a oír y ya más adelante lo busco. Ok, la familia que investigaron se identifica como la familia Kelly Cack. Dice que los investigadores de esta familia concluyeron ese estudio en el año 1927. El tipo que estaban investigando era Martin Kelly Cack Sr., o señor, el principal, el que viene a representar la raíz del árbol. Dice, de Martín vinieron 496 descendientes, los cuales se casaron y tuvieron buenas familias con títulos de gobernadores. Por eso era una familia importante en los Estados Unidos. Doctores, abogados, educadores, administradores y dueños de propiedades. 496 descendientes. El punto fue lo que con subtítulo ellos le ponen: el pecado sexual de Kelly Cack. Y dice que en ese mismo hombre, en el año de 1865, cuando la guerra había finalizado en los Estados Unidos y se había declarado ya la tregua, dice que fue con unos compañeros a festejarlo, a tomar a un lugar, y ahí conoció a una persona, a una mujer con la que tuvo relaciones sexuales ilegítimas. De esa relación nace un hijo, al cual le llaman Martín Jr., porque era el primer hijo de esa mujer. Martín Jr., oigan esto, el padre Martín Sr. continuó con esa relación ilícita, y además del primero le nacieron 2 hijos más. En total 3 hijos fuera del matrimonio. Ahora, de estos 3 hijos se cambió la genética en los descendientes de Kelly Cack. Después de tener educadores, abogados, doctores, políticos, gobernadores, ahora oiga, de Martín Jr., el primer hijo, de estos 480 descendientes, 46 de ellos no se les encontró nada anormal. 36 de ellos fueron nacidos ilegítimamente, es decir, que repitieron el mismo pecado de su abuelo. 33 fueron alcohólicos, 3 tenían epilepsia, 2 murieron en la infancia, 3 fueron asesinos reconocidos en los Estados Unidos, 8 tenían enfermedades incurables. Oiga esto. Todos estos del mismo ancestro, pero diferentes condiciones de nacimiento por el espíritu que había en ellos. El segundo hijo de Kelly Cack le llamaron Duque. Este era un tomador impedernido, era un trabajador que realizaba duras labores, era jugador de casinos, a él le gustaba la caza de animales y la pesca. Este hombre a los años quedó ciego y murió de una enfermedad que fue transmitida sexualmente. Este llegó a tener 1200 descendientes. El segundo hijo, Duque, llegó a tener 1200 descendientes. 280 vivieron en una pobreza extrema, vivían en las calles. 140 de ellos llegaron a ser criminales en los Estados Unidos. 250 fueron a corte y fueron juzgados y fueron encarcelados haciendo una condena de 140 años. Mire la historia. 16 de estos fueron encarcelados por robos, 7 de ellos fueron asesinos, 50 fueron prostitutas, 40 varones tuvieron sífilis, enfermedad venérea, 400 llegaron a ser portadores de esa misma enfermedad,
40 de las esposas de estos descendientes tenían la misma enfermedad de sífilis, fueron contaminados. 300 de sus hijos murieron antes de cumplir 5 años. 50 de ellos nacieron ilegítimamente. Oiga esto. La tercera hija se llamó Naomi, se casó con su primo y tuvo 4 hijos. El primer hijo fue a la cárcel a los 30 años por asesinato brutal. El segundo a los 40 años fue a la cárcel por también asesinato. El tercero a los 23 años tenía una salud muy pobre. El cuarto fue a la cárcel por asalto y alcoholismo. En la primera generación muchos de ellos se casaban entre primos. La segunda generación hubieron hijos ilegítimos, a todos ellos infestados por sífilis. De la tercera generación no hay datos, dice. La quinta generación eran 7 hombres y 10 mujeres. 7 generaciones de hombres. El primer hombre era un labrador, fue a la cárcel unas cuantas veces y fue acusado de asaltos y también estaba contaminado con sífilis. El segundo fue muerto en la guerra. El tercero a los 21 años fue un soldado que se rebeló. El cuarto a los 19 años fue a la cárcel por asesino, salió de la cárcel y se casó con su prima. El quinto fue a la guerra y no supo más de él. El sexto era un soldado rebelde también infectado con la enfermedad misma. El séptimo no era industrial y era violento y de mente bien pobre, dice. De las 10 generaciones de mujeres, la primera mujer tuvo hijos ilegítimos y se convirtió en una prostituta. La segunda tuvo hijos ilegítimos a los 21 años y también se dedicó a la prostitución. La tercera a los 13 años abandonó su casa y se prostituyó también y no se supo más de ella. La cuarta se fue a la casa y murió siendo ella una prostituta. La quinta a los 9 años, ya lo dije, la sexta fue prostituta y tuvo sífilis y no pudo ser tratado jamás su enfermedad. La séptima tenía un carácter bien problemático y murió a edad temprana. La octava fue adoptada a temprana edad y tuvo una vida diferente. La adopción la rescató. La novena y la décima fueron prostitutas y todas eran enfermas de sífilis. De manera que el pecado, sexual de Kelly Cack vino a repercutir en todos sus descendientes. Y yo le decía al principio, un tiempo breve que le ocasionó a él el no tomar control de ese deseo negativo, lo llevó a él a marcar sus generaciones con este tipo de situaciones de estragos tremendos, hermano. De manera que ahora existe como un material de información a nuestras generaciones, a nuestros jóvenes en biblioteca, para que ellos se puedan familiarizar y puedan ser conscientes de la problemática que ha llegado a las sociedades y ha afectado tanto a la familia, a hombres y mujeres que no saben por qué esto, por qué lo otro, por qué viene esto, por qué aquello. Tienen que lidiar con la pobreza, tienen que lidiar con enfermedades, tienen que lidiar con malos hábitos. Entonces, la única solución para nosotros es de que Dios nos dé una liberación a nuestra vida, hermanos. Nuestras culturas han sido afectadas también por esa situación. ¿Cuánto de nuestra gente son hijos que el padre no los quiso reconocer? Y ahora tiene que batallar con cosas que por dentro no entiende. Porque así como la savia, hermano, viene desde la raíz y está en todo el sistema del árbol, así de igual manera en el ámbito espiritual. El pecado de los padres, hermano, y la influencia que después de un tiempo y de no dedicarnos a trabajar para neutralizar eso, aquello se convierte en una ley ya en la persona cuando ha pasado mucho tiempo. Y donde hay una ley tiene que haber un espíritu siempre. Por eso la Biblia dice que el Señor visitar. Él realizaría en griego un episcope, una supervisión. Dios no llega en primer turno a castigar, Dios llega a supervisar.
Y supervisar significa darse cuenta si tú te estás ocupando en trabajar para neutralizar cualquier efecto negativo que pueda estar ahora en tu sistema. Entonces por eso el Señor llega como un supervisor para ver si tú te estás ocupando de esto. Eso significa que ese verso nos deja ver que es responsabilidad ahora nuestra el ocuparnos en neutralizar, en desautorizar, el romper, el ser libre, el desenredar nuestras raíces ahora, porque tenemos raíces también, y ahora de nuestra raíz trasladaremos, hermano, la misma información a las siguientes generaciones. Mi tarea y su tarea, usted es la generación que va a trabajar con el desenredo, porque las cuentas que usted no alcance a pagar se las traslada a la siguiente generación. Por eso los padres, los adultos, hermano, la gente que es consciente de esta realidad es la que tiene que trabajar ahora con los enredos que le han venido como consecuencia no solo de sus propios, sino también por causa de la influencia que le ha venido genéticamente a través del árbol genealógico de donde viene o pertenece. Entonces, el enemigo utiliza la necesidad del cuerpo, un deseo que Dios puso que a su tiempo en el matrimonio pudiera ser complacido, pero lo utiliza el enemigo de manera ilegítima para que la gente piense que un solo momento de placer no le va a ocasionar problema y puede estar marcando sus generaciones de una manera negativa. Cuando una persona se involucra en un acto negativo, ilícito, de esto que estamos platicando, no crea que solamente hay un compartir de algunas sustancias químicas del cuerpo, sino también es la forma como Satanás puede prostituir a otra persona por un espíritu. El espíritu de una persona es vaciado en la otra persona, y el vacío que queda, la otra persona también lo llena, y es donde se miran, hermano, atadas las personas por una relación ilícita. El que es más dominante es el que va a ejercer más influencia al más débil, de manera que una persona se puede ver involucrada en el mundo de la otra por la influencia que el otro tiene. Aún el odio, la amargura, hermano, es trasladada a través de esos actos. Oiga esto: Dios quiere que su iglesia sea consciente de este tipo de ángulo de problemas dentro del árbol genealógico. Los divorcios que se han venido repitiendo en alguna línea sanguínea, nosotros somos los responsables en parar ese divorcio. Los adulterios, nosotros los podemos parar. La fornicación, nosotros la debemos de parar. Hermano, romper la brecha generacional es un trabajo impresionante, hermano. Que la persona que se llena del valor de Dios es capaz de cambiarle la historia a su familia. Voy a poner un ejemplo y voy a ministrar, y lo hago con temor y temblor. No pretendo remover nada en el alma de nadie, pero mire usted, la Biblia dice que cuando en los creyentes hay una infidelidad en uno de la pareja, muchas veces esa infidelidad llega porque el enemigo está trabajando la escena del divorcio, porque está el dato en la línea sanguínea, en el árbol genealógico. Entonces él prepara la escena, y posiblemente el que participe en la infidelidad trae también genéticamente la información de infidelidad, porque la infidelidad es genética también. Entonces, por un lado, aquel tiene la información de su árbol genealógico de infidelidad, y por otro lado, la esposa trae información de muchos divorcios en su familia.
se da el evento triste, traumático, doloroso. Surgió aquello que no se esperaba, surgió aquello, ya existió, se descubrió la infidelidad de uno en esa pareja. Aquella persona, la Biblia dice que legalmente puede rehacer su vida, porque eso es lo que el Señor manda. Sin embargo, dice el Señor que el que es capaz de perdonar, oiga esto, puede llegar a cambiar la historia. Porque aunque la persona víctima de la traición, hermano, sufre, tiene dolores, tiene momentos difíciles, toda la familia es afectada, si hay hijos, los hijos se entristecen, etcétera, pasan muchas cosas, son muchos los estragos que se dan. Pero aquella persona, a pesar del dolor que siente y a pesar de que legalmente puede rehacer su vida, es consciente que hay una información genética de divorcio, sabe que está en la frontera para continuar con esa misma información o para romper para siempre con ese ancestro. Y si aquella persona dice: no, yo lo perdono en el nombre del Señor, así como Él me ha perdonado, así perdono, en ese momento se derribó la brecha generacional de divorcio y hasta ahí llegó esa información. Es una acción, es un momento de decisión. La iglesia tiene que madurar en eso. Puedes tener la oportunidad para cambiar la historia de tu familia. Entonces, esta mañana yo quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies y que incline su rostro. Y que por un momento, hermanos, usted anhele entrar al campo de la batalla en esta mañana. Usted, si hay alguien de que el Espíritu de Dios tocó su corazón, le hizo ver áreas que no había visto, porque esa es la intención de la palabra, y este es el momento para ser libre de todo espíritu de bastardo. Yo no sé si hay servidores que van a pasar al frente primero para recibir a la gente, pero queremos orar por usted. Queremos romper ataduras, queremos desligar a la gente de todo efecto negativo de un espíritu de bastardo. Si pasar es evidenciarte, Dios te va a recompensar, porque vas a pasar, pero vas a vencer la barrera del qué dirán, pero vas a venir en busca de tu restauración y porque vas a cambiar la historia. ¿Habrá alguien que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, que esta mañana quisiera darle su vida? Yo quiero invitarlo, que levante su mano. Este es el momento para cambiar esa historia. Y aquellos que vienen en busca de una libertad, enfermedades, te sientes inclinado a hacer algo negativo, te invito a que pases aquí al frente. Vamos a ministrar liberación. Vamos a ordenar que tus enredos se terminen. Toda pobreza tiene que irse en el nombre de Jesús. Conflictos familiares, problemas en el alma. Ven, esta es una mañana de libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven, ven por tu libertad. Ven, trae tu corazón, trae tu alma. Ven a desligarte de los estragos familiares. Ven a desligarte de ese momento difícil. Si hay hermanos que son nacidos de una relación ilícita, este es tu día de libertad. Vamos a tomar autoridad y vamos a reprender todo espíritu de bastardo.
con toda su cadena de operación. Espíritu de amargura, resentimiento, odio, dolor, venganza. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué a mí me tocó vivir esto? Esta es tu hora. En el nombre de Jesús, vamos. Comienza a renunciar. Comienza a renunciar. Comienza a renunciar. Debilitemos toda fortaleza a través de la renuncia. Si tienes el valor para declarar renuncio a todo espíritu de bastardo, hazlo, hermanos. Si el Espíritu de Dios te ha redargüido, te ha alumbrado una área que tú no habías visto y que ahora entiendes de dónde viene, este es el momento, en el nombre de Jesús. Vamos, en el nombre de Jesús, renuncia. Ahora entiendes por qué tanto trato. Ahora entiendes por qué tanto problema. En el nombre de Jesús. Aquellos que cometieron algún acto de infidelidad, este es el momento del perdón. Es el momento del perdón. Es el momento de la misericordia de Dios. Aquellos que pueden perdonar, desata al que tienes atado por la falta de perdón. Abre tus labios, siéntelo en tu corazón y en tu alma. En el nombre de Jesús. Aquellos que tienen batalla fuerte en la carne, en el área sexual, aquellos que tienen problemas, hermano amado, de pornografía, este es el momento. En el nombre de Jesús voy a tomar autoridad. En el nombre de Cristo, Padre, este es el tiempo. Toma autoridad en tu nombre, Jesús, y llamo a batalla a todo espíritu de bastardo. Te llamo a batalla y te ordeno en el nombre de Jesús que se rompa ese enredo, se rompe esa atadura, se rompe esa ligadura. Oh, y te llevas la cadena de operación. Todo espíritu de lujuria, fuera. Todo espíritu de lascivia y concupiscencia, fuera. Espíritu de adulterio, fuera. En el nombre de Jesús, anulamos la maldición. Anulamos la maldición de la genética del bastardo. En el nombre de Jesús. Emerja ahora. Se rompe esa atadura. Apostólicamente declaro tu libertad. Gime por tu libertad. Aquí está la mano del Señor. Aquí está la mano del Señor. Hay batalla. Hay batalla. Fuera todo espíritu inmundo, todo aquello que se opone a tu desarrollo. En el nombre de Jesús. El espíritu de adopción de Dios está aquí también para ministrarte. En el nombre de Jesús, todo espíritu de rechazo, todo espíritu de rechazo fuera. Todo espíritu de rechazo ahora lo anulamos en el nombre de Jesús. Padre, a estos hombres aquí al frente, a estas mujeres, venimos ministrando liberación a sus almas. Que se rompa la atadura, que se rompa toda ligadura negativa en sus vidas. Todo espíritu de culpabilidad, fuera. Todo espíritu de condenación, fuera. En el nombre de Jesús, declaro que no se va a repetir la historia más en ti. Se está cambiando ahora. Se está cambiando la historia. Pelea tu batalla. Declara que estás renunciando. Declara que estás renunciando. Ayúdenme a orar por la hermana, por favor. Pónganle la mano. En el nombre de Jesús, reciba la libertad. En el nombre poderoso de Jesús. ¡Fuera! ¡Que emerja!
emerja de sus asideros toda contaminación negativa. Vete, vete, vete. Te llamo a batalla. Fuera, fuera. Emerja, emerja, emerja de tus asideros. Sal de tu escondite inmundo. Llamo a batalla a todo espíritu acatartón. Espíritu acatartón, te llamo a batalla. ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí hay liberación. Se están rompiendo ataduras ahí. Reciba, reciba la espada de Jehová a favor de su pueblo. Se rompen ataduras. Oh, espíritu de muerte, fuera. Todo espíritu de muerte lo reprendemos. Todo espíritu de locura, le ordeno al espíritu de locura, espíritu de esquizofrenia, espíritu, fuera. Vete de este lugar. Te envío al abismo en el nombre de Jesús. Hay guerra a favor de tu vida. Esquizofrenia, te llamo a batalla. ¡Fuera! Espíritu de locura, fuera. Vete, vete, vete. Toda hechicería, toda brujería, la desautorizo, la reprendo en el nombre de Jesús. Allá atrás reciba libertad. Reciba libertad. Atrás, espíritu de libertad. En el nombre de Jesús. Quebrantamos todo reposo de todo espíritu inmundo. Quebranto el reposo. Les anuncio que llegó el tiempo de su tormento. Cristo ya llegó para atormentar todo espíritu inmundo. Ordeno que los espíritus inmundos entren al tormento, que sean atormentados, que griten despavoridamente: ¡fuera! ¡Fuera! Que salga. Por una puerta entraron y tienen 7 para salir. Las puertas de salida las autorizo ahora en el nombre de Jesús. Emerja, emerja, vete. Oh, libertad para el cautivo. Renuncia al espíritu de adulterio, al espíritu de infidelidad. ¡Fuera! Espíritu de alcoholismo, fuera. En el nombre de Jesús hay liberaciones. Hay liberaciones. Hay liberación en esta casa. La unción de guerra está aquí. Oh. Se suelta el enredo en tu vida. Se suelta el enredo de tu vida. Se suelta el enredo de tu vida. En el nombre de Jesús. Oh, rababaso y candarababaso. Oh, praso y candaramasaya. Y rababaso y candaramaquia. ¡Libre! Libertad. Libertad. Libertad en el nombre de Jesús. Desautorizamos las maldiciones ancestrales. Desautorizamos las maldiciones ancestrales.
Fuera todo espíritu de bastardo. Emerja, emerja. Vete, saca de tus asideros. Vomita y vete. Vete, vete. Es ilegal que atormentes estos cuerpos. Es ilegal que los oprima. Es ilegal que permanezcas. Estamos quebrantando el reposo del espíritu acatartón. En el nombre de Jesús, se ha quebrantado el reposo del espíritu acatartón en esta noche, en esta tarde. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Estás peleando tu batalla para cambiar la historia de tu familia. En el nombre de Jesús. Así es. El Señor está obrando, hermano. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos están recibiendo libertad ahí atrás? Mira esas manos que se están levantando por fe, que Dios está a tu favor. Voy a terminar orando de la siguiente manera. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por la obra que hiciste en esta mañana. Señor, esos lugares que estaban ocupados ilegalmente por fuerzas negativas que a través del árbol genealógico había llegado hacia ellos, esos lugares los declaro vacíos, pero ahora ministramos llenura. Llena esos espacios, llena esas habitaciones. Pon espíritu de paz, espíritu de gozo, espíritu de sanidad, espíritu de fidelidad, espíritu de dominio propio, espíritu de amor. Llenamos, Espíritu Santo, llena los vacíos. Y se cierra la puerta al espíritu cíclico que viene con 7 peores. Se cierra el ciclo ahora, en el nombre de Jesús. Y te bendigo, hermano. Te bendigo, te bendigo. Sea bendita tu casa, sea bendito tus lomos, sea bendito tu vientre, sean benditas tus generaciones. Declaro que la historia ha sido cambiada en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Espíritu